Diciembre del año 2021. Se nos acaba el año y finaliza con un repunte de la pandemia. Con un crecimiento en los casos de COVID, miles y miles de personas contagiadas y muchos muriendo a causa del coronavirus. Y en estos momentos escucho influencers, reporteros, políticos decirnos cosas contradictorias y absurdas. He escuchado por ahí, piensa que no es tu culpa, es culpa del gobierno. No pienses que es culpa tuya lo que está pasando con el COVID, tú no has hecho nada malo, es que el gobierno no sabe qué hacer. Peor aún, he escuchado a alguno que dice, no, es que el COVID no existe, eso es un invento para controlarnos y sacarnos dinero. Unos dicen hay que vacunarse y lograr la inmunidad de grupo. Otros dicen, no, esa vacuna me va a controlar, es un experimento que están haciendo con nosotros. La vacuna va a hacer que sepan lo que hago y que controlen mi mente. No sé, demasiado Black Mirror quizás en la gente. Pero en este momento vivimos un punto de contradicciones, un punto parecido a hace 18 meses atrás, donde no sabemos qué creer, donde nos llegan muchas informaciones raras y donde ciertamente los gobiernos no están ayudando a aclarar las cosas. El gobierno del país donde yo vivo ha decretado que todos debemos llevar mascarilla por las calles para evitar el contagio. Vale, bien, puede ser una medida relativamente efectiva. Pero, ojo al dato, te puedes quitar la mascarilla cuando entres a un restaurante que esté lleno de gente que no conoces. Ahí te puedes quitar la mascarilla. Porque al COVID no le gustan los restaurantes, será. Cuando precisamente en estos lugares pequeños, cerrados y con gran aglomeración de gente, es donde el COVID se está contagiando con más fuerza. O se ha cerrado totalmente el ocio nocturno, las discotecas, las fiestas. Pero la cultura y los gimnasios no se han cerrado. Entonces al COVID le gusta la rumba, el bochinche, el alcohol, pero no le gusta la cultura, la ópera, el teatro, ni tampoco le gusta hacer ejercicio. Este montón de instrucciones contradictorias, por supuesto que nos van llegando y nos van llenando de una información inútil, o información que no hemos sabido procesar, y es aquí a donde quiero llegar, a pensar. El pensamiento crítico, discernir. Nosotros tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a evaluar la realidad. Primero que nada, entender cuál es la realidad. Porque la realidad no es solo lo que me dice ese influencer al que sigo, o el político que me gusta, o determinado canal de televisión, o determinado youtuber. No, eso es solo una fracción de la realidad. Porque la realidad lo es todo. La realidad es todo lo que pasa a mi alrededor. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, decía el filósofo español Ortega y Gasset. Mi realidad es todo lo que está alrededor, todo eso conforma la verdad. No me puedo quedar con el consejo de mi tía que tiene 60 años ejerciendo la medicina y se jubiló hace 30 y que en una videollamada transoceánica me dice, no, mijo, usted lo que tiene que hacer es tomarse esas 4 pastillitas y este antibiótico. No, eso es una parte de la realidad. Puede tener una porción de verdad, pero no es toda la realidad. Y tenemos que aprender a ver toda la realidad posible, todo lo que esté a nuestro alcance. En mi caso, mi realidad, lo que yo he visto, lo que yo he vivido. Además de mucha gente cercana que ha escuchado tipo, falleció mi papá, falleció mi tío, falleció mi primo, falleció mi cuñado de COVID en los últimos 2 años. 2 de mis hermanas han sufrido COVID de manera grave. Una de ellas estuvo 15 días en una unidad de cuidados intensivos aquí en Barcelona y le ha costado meses recuperarse. Y otra de ellas estuvo más de un mes internada en su habitación con respiración asistida para sobrevivir, para pasar el COVID. Me ha tocado de cerca, mi hija padeció la enfermedad. Incluso esta misma semana yo he dado positivo a COVID. Sin embargo, aunque yo di positivo a COVID, no he tenido ningún síntoma. No me siento mal. Entonces, ¿qué debo pensar? Que como yo no tuve síntomas, es decir, mi COVID no tiene síntomas, el COVID es una mentira. O debo pensar que como mis hermanas tuvieron COVID y estaba muy enferma, entonces el COVID es una enfermedad mortal que va a matar a todo el que se asome a la ventana. O veo toda la realidad. Y entiendo que hay casos donde no hay síntomas y casos que pueden ser muy graves. Contemplar la realidad, entender toda la realidad. Y aquí voy a empezar a expresar una serie de opiniones personales. Al que dice, no es tu culpa, que por cierto es alguien a quien sigo y que generalmente estoy de acuerdo con él, yo le diría, sí es mi culpa, sí es nuestra culpa, porque si bien los gobiernos no saben qué hacer y están dando palos de ciego desde hace mucho tiempo, inventando cosas y tirando de acá para allá, la verdad es que nosotros tenemos una responsabilidad que asumir como sociedad. Nosotros tenemos que entender que esto se contagia como una gripe, contagioso como el VIH, y que tenemos que tomar las precauciones necesarias para no contagiarnos, y más importante aún, en caso de que nosotros ya estemos enfermos o seamos positivos, evitemos contagiar al otro.
Yo no puedo esperar estar sano y que una pandemia se acabe si la ciudad donde vivo hace un concierto para 5.000 personas y vamos a ese concierto y no usamos mascarilla y no nos cuidamos. Es un caso real. Ese experimento lo hicieron aquí en mi ciudad. Un concierto con 5.000 personas. 3.400 positivos. Y de los otros 1.600 no se sabe mucho, porque no lograron hacerle la prueba a todos. Pero de los que le hicieron la prueba, 3.400 contagiados y 800 que no estaban contagiados. Si yo no me cuido, si yo no cuido a los míos, en este momento que yo he dado positivo, yo me he aislado. ¿Qué pasa si yo no cuido a mi suegra de la tercera edad que vive en mi casa? Si como yo me siento bien empiezo a pasear por toda mi casa como si nada, porque esto es una mentira. Probablemente la enferme a ella. Y a su edad puede tener consecuencias nefastas. Así que sí tenemos responsabilidad. Tenemos que usar el sentido común y entender lo que haríamos en otros casos. Si tienes gripe y tienes una persona de la tercera edad en tu casa, lo más probable es que le digas que no se acerque, que no entre a tu habitación, porque se va a enfermar. Si tienes un niño con sarampión, lechina, varicela, viruela, no permites que otro niño que no esté vacunado o que no haya pasado la enfermedad se le acerque. Incluso un adulto que no tenga la inmunidad no le permites que atienda a ese niño. ¿Por qué no aplicamos esto mismo al COVID? ¿Por qué nos esforzamos en decir yo soy inmune, esto no existe, esto es una mentira? Esto es el caso del murciélago, los chinos quieren dominar al mundo, los americanos se lo inventaron en un laboratorio para acabar con la hegemonía china de la producción. ¿Por qué? Tenemos que empezar a pensar con sentido y actuar con sentido. Tenemos que empezar a pensar con sentido y actuar con sentido. Pensemos que no se trata de coronavirus. Pensemos que es una epidemia de sarampión o de viruela, de varicela. ¿Cómo actuaríamos? Lo veríamos diferente. Pensemos que cuando vamos a viajar a algunos determinados países tropicales nos piden vacunas y nos las ponemos para poder ir a hacer las vacaciones y no nos quejamos. Te tienes que vacunar de tal cosa para venir a este país y estar en la playita. Perfecto, yo me la pongo. Pero como ahora me piden que me ponga la vacuna y que no salga a disfrutar, entonces nos quejamos, decimos que no, que esta vacuna es para controlarme. Somos absurdos, somos ilógicos. Pero es que las vacunas son un invento de los gobiernos para meternos un chip en la cabeza y así enriquecer a la farmacéutica y controlar lo que pensamos y lo que hacemos. Matrix. Bueno, chévere, vamos a seguir este hilo de pensamiento. Si en la vacuna nos ponen un nanochip que nos controla y ese nanochip, al ser nano, es muy muy pequeñito, pasa por el diámetro de una aguja o por algún lugar más pequeño, ¿no podrían ponerlo en la tocineta, en el bacon que desayunamos? ¿O en el pan que nos comemos? ¿O rociarlo sobre la lechuga que nos comemos? Y esa lechuga que no las comemos cruda incluso es aún más peligrosa. Te tragas el chip y te controlan igual. ¿O no has pensado que quizás ya te controlan con el teléfono donde estás escuchando este mismo podcast? Ese que sabe lo que quieres y lo que te gusta. Ese que te ofrece aquello de lo que has estado hablando. ¿No lo has pensado? Entonces dejemos de comer lechuga, dejemos de comer tocineta y dejemos de usar el teléfono para que no nos controlen. Hay que ser lógicos. Hay que pensar con lógica. Y más allá, ¿somos realmente libres de no vacunarnos porque es mi vida y es mi cuerpo? ¿Es realmente mi derecho no vacunarme? Porque es defendible la tesis de que una persona pueda tener derecho a acabar con su propia vida, como la eutanasia. Son ideologías que se pueden defender o no, pero pueden tener cierta base. Se pueden sostener si tú quieres discutir si tienes el derecho a acabar con tu propia vida. Es una discusión en la que no voy a entrar, pero que se sostiene. Lo que no se sostiene es preguntar si yo puedo acabar con la vida de los demás, porque al no vacunarme me hago un elemento contagioso y puedo contagiar a otros. Estoy jugando con la vida de los otros. Entonces, ¿tengo yo el derecho a decidir sobre la vida del otro, sobre la salud de los otros? No lo sé. Hay que pensárselo. Entre tanto, lo importante es pensar con la cabeza, dejarnos de teorías conspiratorias, dejarnos de ideas absurdas y simplemente pensar, ser críticos en el pensamiento. Tenemos que mirar todos los ángulos de las cosas y actuar con serenidad, actuar con claridad. Si soy capaz de vacunarme para poder ir a broncearme a un país tropical, ¿por qué me empeño en no vacunarme contra el COVID? Si soy capaz de aislar a un niño porque tiene sarampión, escarlatina, viruela o lechina, ¿por qué no soy capaz de aislarme yo si soy positivo de COVID? Asumamos nuestra responsabilidad. Tenemos que aprender a vivir, a escuchar y a mirar alrededor, a entender que yo soy yo y mis circunstancias, y que mis circunstancias es todo lo que está alrededor mío, y que al evaluar y sopesar mi alrededor podré tomar decisiones y acciones lógicas para poder vivir mejor. Y recuerden, pensar es peligroso,
pero más peligroso es no pensar.